Rudolf Bonziner. Él es suizo, nacido en Brasil, tiene licenciatura y doctorado en teología, ambos de la Universidad de Basilea, Suiza, y es profesor titular de Teología Sistemática de la Universidad de Berna. Fue profesor de Teología Sistemática, Ecumenismo y Diálogo Interreligioso en facultades EST, ex superior de Teología, y en SAU Facultades, ex superior también de Teología, donde también fue prorector de estudios de posgrado a investigación y director fundador del Instituto de Ética, donde actualmente coordina el programa de posgrado en Teología. También es profesor titular del programa de posgrado en Derechos Humanos y Políticas Públicas. También es profesor extraordinario de la Facultad de Teología de la Universidad de Sudáfrica. Es pastor de la Iglesia Evangélica de Confesión Luterana em Brasil. Muito obrigado, Lorena, pela cordial acolhida. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim? Sim, Tá sim. perfeito. Obrigado, então. Também agradeço à colega Regina Fernandes, né, que fez, então, primeiro contato e me convidou gentilmente para esse espaço. Eu, até agora, nunca participei de um evento da FTL, mas eu conheço muitos que estão transitando nesse espaço, inclusive alguns que estão aqui hoje. Então, é um grande prazer estar com vocês nesse momento. Eu vou partilhar um PowerPoint, espero que vai funcionar. Vocês conseguem ver? Tudo ok. Bom, então, a primeira coisa, né, é claro que a gente também aprendeu no nosso contexto latino-americano é nos situar, né, de onde nós estamos falando. Foi dito, eu sou suíço de origem, né, mas já estou agora há 21 anos no Brasil, atuando, e desses 3 anos também tenho passaporte brasileiro. Então agora, em poucos dias, vai ser minha primeira eleição nacional, que eu vou participar como votante. E quando, então, eu comuniquei que depois de 16 anos eu ia me mudar de um seminário luterano para uma universidade católica, houve certos comentários dos dois lados, né? Para os católicos, então, de certa forma, é estranho que haja uma herege, né, de repente, entre eles. Não estou falando dos colegas imediatos, mas de outros, né, que falaram assim, e alguns evangélicos falaram como que você, então, atravessou o rio Tíber, né, então você ficou católico. Eu disse, não, eu sou luterano, continuo luterano, e fui chamado como luterano para atuar numa universidade católica. Então, não apesar de ser luterano, mas justamente porque eu sou luterano. 40% dos nossos alunos na pós-graduação em teologia, na PUC, são evangélicos, né? Principalmente pentecostais, mas também presbiterianos, batistas, alguns luteranos também. Nessas fotos, aqui vocês veem, então, um dos primeiros atos, né, que eu estive junto nos 25 anos de sacerdócio católico do meu colega Elias Wolff, que foi quem me convidou também, que também é ecumenista, é muito importante na área na Igreja Católica. Aí vemos também, numa plena igreja católica, também um sheik, né, muçulmano do meu lado, então, que também foi convidado e que quer fazer doutorado em nossa universidade no futuro. A foto embaixo à direita, ela é de uma janta com colegas do Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa, para a qual fui nomeado como um dos representantes da sociedade civil, também numa diversidade muito grande, e em cima, à direita, ainda na minha colocação anterior, na Escola Superior de Teologia, em São Leopoldo. Então, nós tivemos um doutorado interinstitucional, um DINTER, com 25 alunos da Faculdade Boas Novas, das Assembleias de Deus. Então, lá tem uma política, né, já há anos, de que todos os mais de 3.000 pastores que aquela igreja tem, e agora também pastoras ordenadas recentemente, então tem que ter uma formação teológica universitária, ou seja, reconhecida pelo Ministério de Educação. Essa é uma mudança bastante significativa. Eu atuo na academia que eu entendo como uma teologia pública. O que quer dizer isso? Nesse contexto. Por um lado, há uma avaliação por órgão governamental, mas por meio de pares, que são da nossa área, Teologia, Ciência da Religião, e onde se visa a melhoria da qualidade da educação sob ponto de vista não só acadêmico, no sentido restrito, científico, metodológico, epistemológico, mas também do impacto social
e da relação com o mundo que nos cerca. Então, a própria contextualidade da teologia, ela é embutida naquilo como se pensa no país, inclusive nas instituições que não são públicas em termos estatais, mas são públicos porque servem a um público mais amplo, apesar de serem de constituição privada. Então, a PUC é uma instituição confessional, católica, mas ela tem uma tarefa pública, e por isso que é reconhecido como o que se chama no Brasil de universidade comunitária, que é diferente de uma privada, porque ela não visa lucro e ela atende, então, a um público amplo. Vocês veem à direita aqui, nós recentemente conquistamos a nota 5 na nossa pós-graduação, antes nós tínhamos 4, 5 é muito bom, 4 era bom, né? E já estamos quase beirando a excelência, que seria a nota 6, o que muito nos honra, mas também nos responsabiliza, né? Naquilo que fazemos, também, de novo, nos En el Ministerio de Educación de Brasil, la nota 5 es casi excelente en la formación del cuerpo docente y en el impacto social. Yo actúo también como presidente en la Red Global de Teología Pública, como editor asociado en el International Journal de International Public. Estoy allá hace 15 años y hace 2 semanas vamos a tener, un poco más de una semana, tendremos el evento aquí en Curitiba de forma híbrida. Si alguien tiene interés de participar online, podemos posibilitar eso. Hemos visto una producción contextual de una teología pública en el Estado laico. Aquí hay un libro mío. Hay otros amigos, Nicolás Panotto, sobre otra educación teológica es posible. Fue un evento en el cual hubo en Medellín unos años atrás. Nuestra idea era tener un diálogo continental sobre teología pública y educación teológica, y con eso también específicamente un diálogo sur-sur con África del Sur y otros países. Tenemos esta publicación, un diálogo teológico político. ¿Qué es entonces? Tenemos 5 caracterizaciones de una teología académica y pública. Voy explicando algunos subtemas para eso. Entonces, una teología académica es pública y no en términos de su localización y visibilidad, pero ella busca hablar un lenguaje apropiado para cada público específico. Eso se ha especificado que el teólogo o la teóloga responden en lenguajes diferentes a 3 tipos de públicos, que es a la iglesia, a la academia y a la sociedad. Queremos hacer una buena predicación, una buena palestra, una buena exposición para un público amplio, una asesoría, una consultoría, sin mezclar los lenguajes, pero sin confundir el contenido que queremos pasar. Una teología académica no habla de Dios, pero es del hablar de Dios. Wanderley dijo el hablar humano, por tanto, que avisamos propiamente el hablar de Dios, no de Dios directamente. Es para mostrar nuestra fe y nuestra convicción con Dios, con fe, hablar a Dios. Antes del hablar de Dios, entonces, lo que platicamos en la facultad, en nuestros ambientes espirituales, es un diálogo. Una teología académica se sitúa en un ambiente secular o laico y plural, sin perder su propia identidad. Se ha tenido una gran discusión en Brasil en los últimos años sobre qué es teología en un ambiente académico y puede ser reconocida por el Ministerio de Educación. En 2010 tuvimos muchas discusiones sobre eso, cuando unilateralmente fue definido que la teología debería ser interdisciplinar, pero sin reconocer públicos nuclearmente teológicos, solo filosofía, historia, sociología, y fue dicho que deberías adoptar una teología metodológica, que en la teología no hace sentido. Entonces criticamos esa decisión, fuimos a hablar con el Ministerio de Educación y después de buscar una nueva relación muy interesante entonces con el Estado, porque todos queríamos una teología académica de calidad y seria. Y eso resultó
en directrices nacionales curriculares en Brasil que definen de modo amplio, pero también bastante preciso, qué es un estudio de teología académica, teológico académico en Brasil. Una teología académica está en constante diálogo con otras áreas de saber, acordando sus orígenes a lo largo del tiempo y en el espacio local. Al mismo tiempo, global y local, y muestra que no exista pura empiria. Algunas veces se dice que teología no es ciencia porque no tiene comprobación empírica, pero ¿cuántas otras ciencias también no tienen comprobación empírica, pero trabajan con elementos empíricos, pero al final con teorías, con hipótesis? Entonces la propia teología puede mostrar los límites de la razón humana en sus quehaceres. Segundo punto, una teología académica es ecuménica. También fue dicho anteriormente. Por un lado, pragmáticamente por fuerza y supervisión estatal, pero también por razones internas. Una teología académica necesita ser ecuménica, quiere decir colaborar con el bien común de toda oicumene, el mundo habitado o de la tierra habitada, en cooperación con otras confesiones y religiones y grupos no religiosos. Eso está en nuestro DNA. Pero es lo que el Evangelio ya nos enseña a hacer. También enseñamos en un ambiente ecuménico. El enseñar en un ambiente ecuménico significa estar abierto a una variedad de alumnos y alumnas, porque el único criterio para hacer un estudio teológico reconocido por el Ministerio de Educación es pagar las mensalidades y pasar en los exámenes. No hay otro criterio aquí en Brasil. Entonces, por tanto, tenemos un público muy diverso y eso significa que también como docente necesitamos estar abiertos a aprender y a valorizar las voces que están en la clase, no por último las voces disonantes, ¿no? Disonantes. Tenemos entonces aproximaciones que no son teologías muy diferentes, pero todo surge en el salón de clase, ¿no? En el aula, y tiene que surgir de forma fructífera. Según la tradición protestante, tanto luterana, tanto como la calvinista y otras también, la iglesia se define por la predicación de la palabra y la celebración de los sacramentos de acuerdo con el Evangelio. Por tanto, ser protestante y ser ecuménico sería finalmente una tautología. Quiere decir entonces, o sea, la iglesia es ecuménica porque ella es iglesia. Esa es definición. No se define como luterana, diferente de aquello que define la iglesia en cuanto a iglesia. Tercero, entonces, el tercer punto, una teología académica tiene su impacto social, tanto por la convivencia ecuménica que fortalece en el salón de clase aquí en Brasil, lo que no sucede muchas veces. Personas de diferentes confesiones no permanecen juntos uno al otro, viven juzgando a partir de prejuicios, pero no a partir de pláticas sociales, y eso en el salón de aula sí sucede por fuerza del grado común. Entonces fortalece la convivencia social, la paz, la necesidad del día a día, el hambre ahora, que espantosamente aumentó en Brasil. No hay confesión, necesita ser combatida por todos en conjunto. Las iglesias, por su vez, tienen capilaridad, están presentes en todos los lugares y un enorme potencial pedagógico en los cultos, en las catequesis, en los ensayos reformatorios, enseñanzas bíblicas dominicales, etc. Todo eso es un acceso a la población que ninguna institución tiene, por lo menos no en Brasil. Y el aprendizaje teológico en tipo de laboratorio académico permite una pregación más enraizada y una lectura del mundo más competente. Por eso yo entiendo que grupos pentecostales como la de Amazonas nos buscan para providenciar esta formación, porque ellos entienden que llegan a sus límites de la forma tradicional de ser pastor pentecostal y necesitan saber más de la teoría y más del mundo también. Por eso, punto número 4, una teología académica es pastoral. Es muy importante porque en el salón de clase, por lo menos conmigo, aparte del contenido que vamos transmitiendo, buscamos mucho el cuidado de las personas, que son los estudiantes, los docentes,
los funcionarios y la comunidad en general. Cuidamos de la dimensión de fe que muchas veces entra en crisis. Esto es natural y también no necesariamente es mala, puede ser muy benéfica, pero necesita de un acompañamiento con personas, con profesionales. Y la vida en general necesita de cuidados. En los tiempos de COVID, que muchas personas pasaron por crisis enormes, de las más variadas. Buscar entonces transmitir el conocimiento para la comunidad en general y escuchar las comunidades para percibir sus dudas y necesidades. Entonces también es una forma de una procura de interculturalidad y buscar actuar en los diferentes contextos, las diferentes historias, lenguajes, aproximaciones de las cuestiones espirituales, y entonces eso nos exige una postura y una búsqueda de interculturalidad. Y al fin, buscar actuar en la comunidad más allá de la universitaria por medio de proyectos sociales. Por lo menos un amigo mío, él es padre, tiene una parroquia y en esa parroquia él desarrolla un huerto comunitario, tanto para aprender a plantar de forma orgánica como para generar un dinero extra a personas de las favelas de condiciones más bajas, y al mismo tiempo estudiantes de las universidades participan y se hace de eso un proceso, un proyecto de inserción social y de conocimiento. Entonces, es una interfaz entre la academia, sociedad y iglesia que me parece muy fructífera y es una tarea, un trabajo muy pastoral. Número 5, quinto, algunos elementos concretos que podemos llegar a mencionar. ¿Qué significa entonces tener o hacer una educación teológica pública, ecuménica, cuidadora o pastoral? Docentes y discentes practican la comunidad en cuanto ellos son sensibles a la diversidad y vivencias religiosas, bien como a su contexto, al contexto. Eso es algo que América Latina, la teología de América Latina nos ha enseñado y me ha atraído como suizo para venir para acá. Vine por causa de eso y después me quedé por causa del amor y mi matrimonio con una brasileña. Vine por justamente de ese avance en el pensamiento que la teología se nutre no solo del evangelio escrito y de la tradición, pero también de una percepción del contexto. No hay como hacer teología de otra forma. Por tanto, esa sensibilidad, esa diversidad presente en el contexto es muy necesaria. Se estimula al encontrar la voz propia, bien informada, argumentada, dialogada y posicionada. No fue pocas veces que estudiantes vinieron de otros medios y me preguntaron, cuando yo dije que hiciste un texto muy bueno, pero no escucho tu voz, ¿dónde está tu voz? Pero para tener, para tener mi opinión propia. Sí, exactamente. O sea, lo que yo quiero es que la autoría de los alumnos se conviertan audibles y visibles para los que escriban y respeten sus voces y de las otras voces y no cometen plagio. Infelizmente, es bastante común que justamente para valorizar la investigación y producciones ecuménicas, interculturales e interreligiosas es una especialidad de nuestra universidad. Es un privilegio enorme de que podamos ser 3 profesores de ecumenismo, 2 católicos y yo, que están en diálogo con judíos, musulmanos, pero también pentecostales, luteranos y otros protestantes. Y yo también con católicos. Y hay proyectos de extensión e inserción social, como dije al inicio. Eso hace parte de la avaliación de los otros programas de posgraduación, de maestrías y graduaciones de teología. Entonces, que tem que ter a dimensão de impacto social além da cientificidade propriamente dita, e isso significa que, para nós, é o benefício, na verdade, de ter esse reconhecimento e esses processos de verificação de qualidade é avanço para nós, é uma vantagem, me parece, para a própria recuperação de conteúdos centrais do afazer teológico. E aqui é o último slide, Lorena, daí já vou encerrar. Quedan 2 minutos. Sim, eu vou até deixar para meu colega os 2 minutos, não vou usar todos eles, só rapidinho passar aqui pela
literatura. Então, o primeiro é em inglês, mas é justamente um projeto que um colega meu, Marcel Massaneiro, justamente um dos colegas que dialogam com o pentecostalismo no nosso programa, que tentamos fazer parte de um prolegômena de teologia sobre o antropoceno, a partir de ouvir as comunidades indígenas e as comunidades afro-brasileiras, né? Então, isso é uma forma de entrar na questão da justiça epistemológica, né, e contra o desperdício do saber, como diria Boaventura de Souza Santos. Depois, algumas publicações do Nicolas Panotto, em espanhol, sobre a teologia espaço público, educação teológica, algumas minhas, e também, recentemente, na Ecumenical Review, esse está saindo agora, Ecumenicity in Education and Ecumenical Formation, em função da minha tarefa também de presidente da comissão do Conselho Mundial de Igrejas de Educação e Formação Ecumênicas, que encerrei agora na Assembleia em Karlsruhe, mas está saindo, então, essa publicação, e um outro organizado pelo Instituto de Bossé, sobre Teaching Ecumenism in the Context of World Christianity. Então, também fica claro de que ecumenismo hoje é muito mais do que católicos e luteranos, ou católicos e reformados, como foi na Europa, mas o cristianismo é muito mais amplo e muito mais diverso, e especialmente no sul global, África e América Latina e Ásia. Portanto, é importante essa reflexão. Agradeço pela atenção, encerro aqui, me alegro com a contribuição do colega Abiud, e depois também com perguntas e comentários que vocês possam ter. Obrigado.